Es un gran honor el estar aquí y poder recibir esta medalla del mérito deportivo junto con todos mis compañeros galardonados y los 40 que estuvimos nominados para este premio aquí en la Ciudad de México. Este año he obtenido grandes logros para el deporte de nuestro país y con orgullo recibo y me enaltece este premio y enaltece a todos nosotros los deportistas. Estas son las palabras del clavadista Rommel Pacheco que expresó este jueves después de recibir junto a los deportistas Indalecio Ramírez Torres en atletismo, Diana Sofía Mayer Castañeda en taekwondo, Noemí Arzate Miranda en fútbol, Julio César Martínez Aguilar en box y Luis Alfredo Ortiz Uscanga en béisbol por parte del Congreso de la Ciudad de México, la medalla al Mérito Deportivo 2018, que reconoce la trayectoria, logros, la disciplina, entrega y pasión de los deportistas en cada competencia. Para mí ha sido una gran sorpresa y alegría. Quiero decirles que ha sido trabajo de años y trabajo duro. Mi vida es el deporte. Ahora que recibo este gran premio, estoy segura que estoy haciendo lo correcto. Esto me hace ser mejor persona, deportista y mexicana. Comprometida con lo que hago, que es representar a mi país dignamente en la disciplina de taekwondo. El clavadista Rommel Pacheco recordó a los diputados que el presupuesto para el deporte no debe de ser considerado como un gasto, sino como una gran inversión, por lo que les solicitó continuar destinando los recursos necesarios. El deporte yo creo que no lo debemos de ver como un gasto, sino es una inversión. Es una inversión que obviamente es mucho más costoso el curar una enfermedad que prevenirla, como es la diabetes, la depresión, algún acto delictivo. Entonces, me da muchísimo gusto que el presupuesto ya se haya aprobado. Durante la sesión solemne, Rommel Pacheco, campeón mundial y olímpico, recordó algunos de los triunfos conseguidos en el 2018, entre los que destacan las medallas de oro en los Juegos Centroamericanos, así como el bronce en la Copa del Mundo en clavado sincronizado, y este 2019 sus metas serán los Juegos Panamericanos y buscar su lugar en Tokio 2020.